Capítulo 5. Problemas paternos. Aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Salmos capítulo 27, versículo 10. Cuando oímos sermones sobre los padres desde el púlpito, con frecuencia hay una barrera entre el mensaje y quienes los escuchan. Para muchos oyentes o lectores, en cuanto escuchan la palabra padre, se levantan muros. A causa de padres abusivos, padres negligentes y padres ausentes, nuestra imagen de Dios como Padre se ha vuelto distorsionada e incluso dolorosa. Si alguien tuvo un padre enojado, es bastante natural ver a Dios Padre también como una persona enojada. Por eso es tan importante abordar los problemas paternos en este libro. Espero que tú seas una de las bendecidas personas que tuvieron un papá increíble, pero para muchos no es ese el caso. Leí que aproximadamente el 25% de los hogares estadounidenses son hogares monoparentales y normalmente es la madre quien está. Del otro 75%, muchos padres están enojados, son abusivos o rara vez están en casa. Mi padre era abusivo y estaba enojado y estoy segura de que esa es la razón principal por la que yo sufrí por tanto tiempo pensando que también Dios estaba enojado. La atmósfera en el hogar donde me crié era muy tensa. En la casa, el objetivo de todos era evitar que papá se enojara, pero parecía que a pesar de lo que hiciéramos, él seguía encontrando una razón para estar enojado. Era prácticamente imposible de complacer. Ahora sé que él estaba enojado consigo mismo debido al pecado en su vida, pero en lugar de confrontarlo, lo desviaba hacia otras personas. Mientras encontrase algún fallo en otra persona, no tenía que mirar sus propios errores. Mi padre abusó sexualmente de mí por muchos años, se emborrachaba cada fin de semana y mostraba arrebatos violentos en los cuales con frecuencia terminaba golpeando a mi madre. Ni siquiera sé cómo describir adecuadamente el intenso temor en que vivíamos. Sin duda, nunca me sentí querida ni cuidada. Necesitamos sentirnos seguros. Una de nuestras necesidades más urgentes en la vida es sentirnos seguros. Pero los niños que crecen con padres enojados, ausentes o abusivos, con frecuencia no se sienten seguros. Tienen un sentimiento de inminente condenación o peligro que se cierne sobre ellos la mayor parte del tiempo. Dios quiere que nos sintamos seguros con Él. Él es un Padre amoroso, amable, perdonador, generoso, paciente y fiel. Pero para quienes tienen problemas paternos, esa verdad es muy difícil de creer. En su libro Holy Sweat, Sudor Santo, Tim Hansel da la imagen perfecta de un niño que se siente seguro. Un día, mientras mi hijo Zach y yo estábamos en el campo escalando por algunos desfiladeros, escuché una voz desde arriba que gritaba: «¡Oye, papá! ¡Agárrame!». Me giré y vi a Zach que alegremente saltaba desde una roca directamente hacia mí. Había saltado y después había gritado: «¡Oye, papá!». Me convertí al instante en un artista de circo y le agarré, y ambos caímos al suelo. Durante un momento después de haberle agarrado, apenas podía pronunciar palabra. Cuando volví a recuperar mi voz, dije exasperado: «Zach, ¿puedes darme una buena razón por la que hiciste eso?». Él respondió con una notable calma: «Claro, porque tú eres mi papá». Su plena seguridad estaba basada en el hecho de que su padre era confiable. Él podía vivir la vida al máximo porque podía confiar en su padre. La completa confianza de Zach en su padre le capacitaba para vivir la vida con libertad y sin temor. Tristemente, muchos de nosotros no tuvimos esa experiencia con nuestro Padre terrenal, pero podemos tenerla ahora con Dios Padre. Dios es, sin duda alguna, distinto a las personas. Si tu Padre terrenal estuvo ausente, necesitas saber que Dios Padre es omnipresente, y eso significa que Él está en todo lugar todo el tiempo.
Nunca podrás estar en cualquier lugar donde Dios no esté contigo. Si tu Padre terrenal era abusivo o estaba enojado, tu Padre celestial quiere darte recompensa por el modo en que te trataron. Él promete darnos una doble recompensa por nuestros anteriores problemas si confiamos en Él. En vez de su vergüenza, mi pueblo recibirá doble porción. En vez de deshonra, se regocijará en su herencia, y así en su tierra recibirá doble herencia, y su alegría será eterna. Isaías capítulo 61, versículo 7. La promesa en este versículo me hizo atravesar muchos días oscuros y difíciles mientras estaba trabajando en el proceso de sobreponerme al modo en que mi padre me había tratado, y también te ayudará a ti si te apropias de ella personalmente. Recíbelo como una promesa directa de Dios para ti. Él es un Dios de justicia. Le encanta enderezar las cosas torcidas y está esperando hacerlo por ti. La palabra de Dios tiene poder para sanar nuestras almas heridas. Considera los siguientes versículos. Él enaltece a los humildes y da seguridad a los enlutados. Job capítulo 5, versículo 11. En paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Salmos capítulo 4, versículo 8. Infundiéndoles confianza para que no temieran, pero a sus enemigos se los tragó el mar. Salmos capítulo 78, versículo 53. Defiéndeme, y estaré a salvo. Siempre optaré por tus decretos. Salmos capítulo 119, versículo 117. Temer a los hombres resulta una trampa, pero el que confía en el Señor sale bien librado. Proverbios capítulo 29, versículo 25. El Señor me librará de todo mal y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 18. Considerar, pensar y meditar en partes de la Escritura como estas comenzarán a construir confianza hacia Dios en tu corazón. No tienes que intentar tenerla. Tan solo confía en que Dios y su palabra hagan en ti la obra que sea necesario hacer. Su palabra es poderosa y sana nuestro quebrantamiento. El carácter de Dios. Cuando decimos que el carácter de una persona es honesto y confiable, queremos decir que siempre se puede contar con esa persona, dice la verdad, actúa con la mayor honestidad en todos sus tratos y puede confiarse en que cumple su palabra. Un rasgo de carácter es algo que es parte de la persona. No es algo que la persona hace ocasionalmente, sino que lo hace todo el tiempo. A fin de confiar en Él por completo, debemos conocer el carácter de Dios. Lo que se interpone entre conocer a Dios y no conocerle es buscarle. Dios requiere que lo busquemos, que tengamos un intenso deseo de conocerle. Él afirma que si le buscamos, le encontraremos. Si no tienes deseo alguno de buscar y perseguir a Dios, entonces pídele que te lo dé. Veamos el carácter de Dios. Dios es bueno. Dios es bueno, sin hacer acepción de personas. En otras palabras, Él es bueno con todos, todo el tiempo. Su bondad irradia de Él. Si recibiste abuso o fuiste abandonado en tu niñez, podrías preguntarte por qué, si Dios es tan bueno, no te libró de esas circunstancias. Yo entiendo esa pregunta, porque yo misma la he hecho muchas veces acerca de mi niñez. Dios me ha ayudado a lo largo de los años a entender que un padre tiene gran autoridad sobre un hijo, y cualquier decisión equivocada o pecaminosa que tome afecta de modo adverso a sus hijos, especialmente si no existe una contrapartida de una influencia buena en el hogar. Por ejemplo,
El padre de mi esposo era un alcohólico que estaba en casa la mayor parte del tiempo físicamente, pero en realidad ausente, ya que pasaba la mayor parte de su tiempo bebiendo en el sótano. Su única función en la familia era corregir a los hijos cuando no le gustaba lo que ellos hacían. Dave, sin embargo, parece no haber sido afectado por la conducta de su padre. Cuando él y yo hemos hablado de esto, hemos entendido que la piadosa influencia de su madre y su propia relación personal con Dios actuaron como antídotos para la conducta abusiva de su padre. Si existe abuso en el hogar y no hay una influencia piadosa, es más que probable que un niño se vea adversamente afectado por la conducta del padre. Pero siempre hay esperanza de recuperación. En cuanto las personas son lo bastante mayores para tomar sus propias decisiones, pueden escoger tener una relación con Dios que pueda sanarlo todo en su vida. Para ser sincera, muy pocas personas se crían sin algún tipo de dolor emocional que deja cicatrices. Incluso si nuestros padres son buenos, aún así debemos tratar con el resto del mundo, y tarde o temprano nos encontraremos con alguien que nos hará daño. Debemos saber cómo recibir sanidad de Jesús. No todo en nuestra vida es bueno, pero Dios puede hacer que obre para bien si confiamos en Él. José sufrió mucho abuso a manos de sus familiares, sus hermanos, cuando era un muchacho, pero más adelante en la vida, cuando tuvo una oportunidad de vengarse de ellos, dijo: «Es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente». Génesis capítulo 50, versículo 20. José pudo haber estado amargado, pero buscó el bien en su situación abusiva, y eso le ayudó a llegar a ser un hombre de Dios que fue utilizado para llevar ayuda a millones de personas en un período de hambruna. Dios no causó su abuso, pero sin duda Él lo utilizó para formar y capacitar a José para grandes cosas. El motivo y el propósito de Dios es hacer bien a todo aquel que lo reciba de su parte. El apóstol Santiago dijo que no hay variación, ni siquiera el menor movimiento, en la bondad de Dios. Es imposible que Dios no sea bueno, porque es su carácter. Nunca pienses que Dios es como las personas, porque sus caminos y sus pensamientos están muy por encima de los nuestros. Isaías capítulo 55, versículo del 8 al 9. Dios es misericordioso. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Salmos capítulo 103, versículo 8. Este aspecto del carácter de Dios me resultaba difícil recibirlo, porque mi padre fue un hombre muy duro. Enseguida se enojaba y siempre guardaba rencores. Si te cruzabas en su camino, te quedabas ahí por mucho tiempo. Quizá nada de lo que tú hacías era lo bastante bueno para tu padre, pero Dios está contento con cualquier diminuto esfuerzo que hagamos para agradarle. En su misericordia, Él pasa por alto lo equivocado en nuestros esfuerzos y escoge ver lo correcto. El Espíritu Santo tuvo que trabajar conmigo por mucho tiempo para finalmente hacerme entender la libertad y el gozo de tener un Padre Celestial misericordioso que realmente quiere perdonar nuestras transgresiones. Es imposible merecer misericordia, y por eso es una pérdida de tiempo intentar pagar por nuestros errores con buenas obras o con culpabilidad. No nos merecemos misericordia, pero Dios nos la da gratuitamente. La misericordia supera las reglas. Puede que hayas crecido en un hogar que tenía muchas reglas, y si quebrantabas algunas de ellas, te metías en problemas. Aunque Dios sí quiere que guardemos sus mandamientos, entiende nuestra naturaleza y también está preparado para mostrar misericordia a cualquiera que la pida y la reciba. Pero yo confío en tu gran amor. Mi corazón se alegra en tu salvación. Salmos capítulo 13, versículo 5.
Aunque no experimentamos que las personas nos muestren mucha misericordia en el mundo, Dios la muestra en todo momento. Cuando aprendemos a recibir misericordia, entonces también seremos capaces de darla a otros, y eso es algo que la mayoría de las personas necesitan seriamente. La misericordia nos libera del temor al castigo o de ser rechazados. Cuando yo rompía una de las reglas de mi padre, sabía que él me expulsaría de la relación, me haría sentirme aislada y encontraría un modo de castigarme. Estoy agradecida de poder decir que nunca he experimentado eso con mi Padre Celestial desde que he llegado a conocer verdaderamente su carácter. Dios es fiel. Tu Padre terrenal puede que se haya alejado de ti, dejándote profundamente herido por su infidelidad y su deslealtad. Puede que incluso hayas pensado que fue culpa tuya que él se fuese, aunque eso no era cierto. Puede que hayas pensado que tu papá se fue porque tú eras malo. De modo que sería fácil pensar que si eres malo, Dios también te abandonará. Pero puedo asegurarte que Dios está en tu vida para quedarse. Yo he experimentado la infidelidad de las personas muchas veces en mi vida, pero al mismo tiempo he experimentado la fidelidad de Dios. Sin duda, Dios no es como las personas. Dios promete que Él nunca te dejará ni te abandonará, sino que estará contigo hasta el final. Mateo capítulo 28, versículo 20. Él está contigo en tus momentos de necesidad y está planeando proveer para todas tus necesidades. Hebreos capítulo 13, versículo 5. Dios está contigo cuando estás pasando por pruebas y está planeando tu victoria. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 13. Cuando todos los demás te abandonen, Dios se quedará a tu lado. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículos del 16 al 17. Veamos la actitud del apóstol Pablo. Alejandro el herrero me ha hecho mucho daño. El Señor le dará su merecido. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 14. El apóstol Pablo confiaba en que Dios se ocuparía de toda la situación y le daría recompensa por el dolor que él había soportado. Pero ten en mente que solamente vemos esa recompensa cuando decidimos tener una actitud piadosa en medio de nuestro dolor. En mi primera defensa, nadie me respaldó, sino que todos me abandonaron. Que no les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Segunda de Timoteo capítulo 4 versículos del 16 al 17. Los amigos de Pablo deberían haber permanecido a su lado cuando lo necesitaba, pero no lo hicieron, y él en realidad pidió a Dios que no les tomase en cuenta su infidelidad. ¿Por qué? Creo que fue porque él entendía la debilidad de su naturaleza humana. No se enfocaba en lo que las personas no hacían por él, sino que se enfocaba en el hecho de que aunque todos los demás le habían abandonado, el Señor se mantuvo a su lado. Su Padre Celestial fue fiel. No tenemos ninguna promesa de Dios de que las personas siempre serán fieles, pero sí tenemos su promesa de que Él será fiel en todo momento. Las personas pueden cambiar, pero Dios es inmutable. Dios no puede mentir. Las personas pueden mentirnos. Mi padre me mintió. Me prometía cosas y luego se negaba a hacer lo que había prometido cuando llegaba el momento. Recuerdo una ocasión en que él me había dicho que podía ir al cine con algunas amigas de la escuela el viernes en la noche, y cuando llegó el viernes, sin razón alguna me dijo que no podía ir, y yo quedé devastada. Con mi padre, cosas como esas sucedían todo el tiempo, pero Dios no puede mentir. Es imposible que su palabra no se cumpla, y podemos afirmarnos en ella con seguridad. Hebreos capítulo 6, versículos del 17 al 19. El cielo y la tierra pasarán,
pero mis palabras jamás pasarán. Marcos capítulo 13, versículo 31. Quizás sientas que Dios te defraudó en algún momento en tu vida, o que una de sus promesas no se hizo realidad para ti. Si es así, te incito a entender que Dios no siempre obra dentro de nuestro marco de tiempo o de las maneras en que nosotros escogeríamos, pero si sigues confiando en Él, verás la bondad de Dios en tu vida. Confía en Dios en todo momento y nunca abandones. Esta es una de las maneras en que podemos ser fieles a Dios, así como Él lo es con nosotros. A pesar de lo infiel que pueda haber sido tu padre u otras personas, te aliento a no permitir que eso arruine tu vida. No hay un mejor día que el presente para comenzar de nuevo. Toma la decisión de creer que tu Padre Celestial es fiel y nunca abandona. Dios es fiel para perdonar. Dios es siempre fiel para perdonar nuestros pecados, tal como Él ha prometido que haría. A veces las personas no nos perdonarán, pero Dios siempre perdona el pecado y después lo olvida. También es bueno saber que no hay ningún límite para el perdón de Dios. Las personas con frecuencia tienen límites en cuanto a lo que están dispuestas a perdonar o cuántas veces están dispuestas a hacerlo. Pero el perdón de Dios nunca se acaba. Las personas pueden decir que nos perdonan, pero entonces nos recuerdan lo que hicimos que les hizo daño. Pero Dios nunca nos recuerda nuestros pecados pasados, porque los ha olvidado. Hebreos capítulo 10, versículo 17. Cuando se nos recuerdan nuestros pecados pasados, no es Dios quien los trae a nuestra memoria, sino que es Satán, el acusador del pueblo de Dios. La fidelidad de Dios le rodea, es parte de su carácter, y siempre podemos contar con que Él está con nosotros y hace todo lo que ha prometido hacer. Dios es amor. Mi padre me decía todo el tiempo que me amaba, pero el tipo de amor que tenía era enfermizo e inmoral. Mi madre me decía que me amaba, pero no me protegía del abuso de mi padre aunque lo conocía. Mi primer esposo me decía que me amaba, pero me fue infiel muchas veces. La lista podría continuar, pero estoy segura de que tú tienes una lista propia y probablemente te identifiques con lo que estoy diciendo. El punto que quiero establecer es que las palabras te amo, para muchas personas, son solamente palabras sin significado alguno. Sin embargo, cuando Dios dice que nos ama, lo dice de verdad en todos los aspectos que son importantes y vitales para nosotros. Su amor siempre le mueve a la acción por nosotros, y el verdadero amor solo puede conocerse por las acciones que impulsa. Primera de Juan, capítulo 3, versículos del 16 al 18. Verás y experimentarás el amor de Dios manifestado en tu vida si pones tu fe en ello. Deja que te pregunte si has decidido creer que Dios te ama incondicionalmente y que tiene un plan bueno para tu vida. Es mi oración que lo hayas hecho y que comiences a esperar verlo manifestado en tu vida. Te aliento a que digas varias veces cada día en voz alta: Dios me ama incondicionalmente y algo bueno va a sucederme hoy. Al hacerlo, estás poniéndote de acuerdo verbalmente con la palabra de Dios y ayudando a renovar tu propio pensamiento. El amor de Dios, ágape, busca el bienestar de todos y no hace ningún mal hacia nadie. Busca una oportunidad de hacer bien a todos los hombres. El amor que Dios tiene es el amor de un ser perfecto hacia objetos totalmente indignos, nosotros. Produce en nosotros un amor por Dios y un deseo de ayudar a otros a buscar lo mismo. La palabra de Dios afirma que Él nos ama porque quiere hacerlo, y es su buena intención. Dios ama porque debe. Así es Él. Dios es amor. Aprender a recibir el amor incondicional de Dios es el fundamento para el resto de nuestra relación con Dios.
¿Cómo podemos confiar en las personas si no estamos seguros de que nos aman? ¿Cómo podemos esperar que sean buenas o fieles? No podemos. Debemos dejar zanjada de una vez para siempre la pregunta: ¿me ama Dios? Sí, y 1000 veces sí. Dios te ama. Una vez más, te alentaría a que vayas a la palabra de Dios y dejes que ella te convenza. Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él, en amor. Efesios capítulo 1, versículo 4. Leer este versículo una sola vez no te convencerá de que Dios te ama si dudas de que Él lo hace. Pero si realmente comienzas a pensar seriamente en lo que dice, su poder inundará tu alma y te dará una revelación de su amor que será transformadora. Dios decidió amarnos antes de que ni siquiera llegáramos al planeta Tierra. Lo único que se interpone entre nosotros y el amor de Dios es que estemos dispuestos a creerle a Él y recibirlo. En el amor de Dios, Él escoge vernos como intachables y sin reproche, culpabilidad, y nos aparta para sí mismo, haciéndonos posesión suya. El apóstol Pablo nos insta a no permitir que nada nos separe del amor de Dios, porque es ciertamente la fuerza más capacitadora del mundo. Hay desde luego muchos otros maravillosos aspectos del carácter de Dios, pero he mencionado los que están en este capítulo como una asistencia para ayudar a mis lectores a zanjar los problemas paternos en sus vidas de una vez para siempre. Dios está por encima de las personas, y sus caminos son perfectos. Confía en Él y permite que su amor te sane. Uno de los miembros del personal en Joyce Meyer Ministries dice: entregué mi vida a Cristo en 1984, pero sin embargo, he pasado por 2 matrimonios fallidos y muchos desengaños en mi vida. Aunque creía en Dios y amaba a Jesús, no creía que Dios me amase personalmente. A lo largo de la primaria y la secundaria, me ridiculizaban y se burlaban de mí. Mi primer esposo me abandonó y se fue con una muchacha de 17 años, solo después de 4 años de matrimonio. En mi último matrimonio durante 20 años, me había vuelto muy dependiente. Cuando terminó, me sentí querida y enojada, y una vez más era rechazada. Creía que era una fracasada. Mi autoestima estaba en su punto más bajo. Me habían dicho la mayor parte de mi vida que era gorda y fea, y sentía que nadie podía amarme. Los hombres me utilizaban, y yo desconfiaba mucho de ellos, especialmente de cualquier hombre que estuviera en autoridad sobre mí. Suena muy fácil. Tan solo acepta este regalo del amor de Dios. Yo no me sentía querida. Me miraba en el espejo y veía el reflejo de una persona fea. En mi mente decía: ¿quién podría amar algo así? Años de rechazo y de dolor habían hecho que creyese esas mentiras. Ten en mente que yo servía a Dios y asistía a la iglesia durante todo ese tiempo, pero seguía creyendo que nadie podía amarme. En 2010, me contrataron en el ministerio, y en el otoño de ese mismo año comencé a asistir a la iglesia del ministerio en el centro de la ciudad, St. Louis Dream Center. Las noches de los martes daban una clase titulada Experimenta el abrazo del Padre. Yo deseaba entender el amor de Dios por mí, pero sabía que el viaje sería doloroso al revivir mis heridas del pasado, a fin de entender por qué no podía comprender este concepto. Muchas viejas heridas fueron abiertas y sacadas a la luz. Tuve que perdonar a fin de seguir adelante con mi vida. La persona que enseñaba nuestra clase dijo: te desafío a ponerte delante del espejo y decir: Dios me ama, no solo una vez, sino de 5 a 10 veces por día o cada vez que pases por delante de un espejo. Tenía que detenerme, mirar directamente a mis propios ojos y decirlo. Con renuencia seguí sus instrucciones. Me tomó varios meses, pero un día comencé a creerlo.
Verdaderamente creí que Dios me amaba, a mí,